Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos un día más al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy tendremos delante un tema general con respecto a distintas situaciones de actualidad, la influencia del cristianismo, y nos referiremos especialmente a lo que llamamos Occidente, es decir, por llamarlo así, la civilización que surgió de Europa y colonizó toda América. Tanto la que salió de los países del norte y de Centro Europa como la que salió del sur de Europa. Y tenemos con nosotros pues al señor Camilo Esperón, que yo algún día tendré que decir que a lo largo de no sé cuántos, algo más de 20 programas, desde luego, el señor Camilo nunca falta a su cita. Hasta estando maliño, él acudió a su cita. Así que, señor Camilo, bienvenido y enhorabuena por esa fidelidad en el cuarto de atrás. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos también a nuestra profe, que sí es habitual, Flor, que Flor es profe, ejerce de profe, lleva toda su vida ejerciendo de profe. Cuando la universidad la dejó ya marchar con sus títulos debajo del brazo, y bueno, pues siempre aporta otra visión. Así que bienvenida, Flor. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Pedro Crenes, que últimamente se le escucha bastante por aquí, de lo cual yo me alegro, porque Pedro también tiene otra visión, porque él está a caballo entre Europa y América, además colabora con algún medio de comunicación en Panamá, y además de eso sus publicaciones sobre todo se publican allí. Yo estoy esperando a ver en las listas así de éxitos por aquí, ver a Pedro Crenes. A lo mejor con un seudónimo ya andas por ahí, porque su afición primera, su vocación es escribir. Así que bienvenido, Pedro. Muchas gracias. También tenemos con nosotros, incorporándose al cuarto de atrás, ya ha estado algunas veces, ocasionalmente, sustituyendo a alguien, a Tomás Acuña. En cierta manera, él hoy sustituye a Moncho Lagos, que es el habitual del primer miércoles del mes, y se lo han intercambiado entre ellos por necesidades de Moncho, así que le tendremos a Moncho, si Dios quiere, el próximo miércoles. Pero Tomás ya está suelto en medios de comunicación y como su trabajo tiene que ver con relaciones públicas, pues esto se le da como pan para la boca. Bienvenido, Tomás. Bien hallado, muchas gracias por aceptarme en el cuarto de atrás. Y bueno, pues con la coordinación del que os habla Daniel Baluja, pues vamos a abordar nuestro tiempo de tertulia, pero como de costumbre, primero empezamos poniendo el adobo, lo mismo que cuando se hacen los fondos para un guiso, pues primero en el fondo hay que poner
pues sabores y aromas. Pues nuestras 3 pizcas de adobo musical de hoy serán en realidad, un solo tema, será el tema de hoy, la alabanza a la Trinidad, lo que se llama doxología. Y en este caso serán las composiciones de 3 compositores muy conocidos. El primero es Pergolesi, un italiano que ha dejado mucho material escrito y muy lindo de escuchar. Antonio Vivaldi, otro italiano. Hace poco alguien que de verdad está en la música a tope porque enseña música y además hizo varios cursos en Italia, y me dice, oye, que los italianos inventaron la música. Bueno, pues Vivaldi debe ser uno de esos inventores. Y también tenemos con nosotros en la tercera pizca de adobo musical al señor Händel. Este era alemán, aunque también paseó por Italia y después se nacionalizó inglés y allí figura como uno de sus grandes músicos y de hecho está enterrado en el lugar de donde se entierran los grandes. Bueno, pues vamos con el primer tema, que es el tema de Pergolesi, la doxología a la Trinidad del Magnificat en do mayor de Pergolesi. Ya sabéis que el Magnificat es ese canto, o más bien sería un poema, de María, la madre de Jesús, cuando estaba visitando a su parienta Isabel o Elizabeth, según traducen algunas Biblias. Bueno, pues interpretan este final del Magnificat, la doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues lo interpretan el Coro de los Reyes y la Academia St. Martin in the Fields, dirigidos por Sir David Wilcox. Escuchémoslos. Después de escuchar el arte de Pergolesi,
interpretado o traducido por estos colosos de la música de cámara, como siguen siendo desde su fundación la Academia de St. Martin in the Fields y ese coro de Londres del Colegio de los Reyes. Pues vamos con el primer artículo que da lugar a lo que iremos viendo poco a poco. Y yo os dejo una pregunta y después leeré el resumen de los artículos. La pregunta es, ¿a qué se debe, o a lo mejor opináis que no existe, a qué se debe la pérdida de fuerza del cristianismo en Occidente? Una de las noticias tomada de Protestante Digital tiene el siguiente título: el 6% de los adultos del Reino Unido se identifican como cristianos practicantes. Y después, esto es un estudio, una encuesta que se ha hecho. El informe muestra que solo el 6% se identifican como cristianos practicantes, el 42% cristianos no practicantes, un 4% agnósticos y un 12% ateos. El informe también dice que el 20% de la población del Reino Unido cree que Jesús es el Hijo de Dios y la mayoría, un 33%, lo ve como un profeta o líder espiritual, pero no como Dios. Además, el 45% de los encuestados cree en su resurrección. Los no cristianos, por lo menos eso es lo que se deduce de la encuesta, quieren saber más acerca de Jesús después de conversar con un cristiano. Así que hacemos una primera ronda, aunque podemos apuntar el segundo título sin nada más que decir el título. Es en este caso publicado también en Protestante Digital y en Evangelical Focus. El cristianismo crece más rápido que el ateísmo, pero menos que el islam. Así que os repito la pregunta. Vamos a ponernos ahora haciendo rueda los cuatro. Y os repito la pregunta: ¿a qué se debe, si es que pensáis que efectivamente es así, la pérdida de influencia del cristianismo en Occidente? Y voy a empezar por Tomás, que lo tengo en una esquina. Bueno, tú a lo mejor lo ves de otra forma, pero yo te veo en la esquina de la izquierda, así que de izquierda a derecha. Bueno, yo creo que la pérdida de influencia del cristianismo o la pérdida de peso del cristianismo en nuestras sociedades a lo mejor es más aparente que real. Me llama la atención en ese artículo que has leído que el 45% de los encuestados cree en la resurrección de Cristo. 45% es un porcentaje muy alto. Y si se cree en la resurrección de Cristo, se puede decir que se cree en el Evangelio, porque evidentemente la resurrección de Cristo es la base del Evangelio. Por tanto, es un dato curioso, ¿no? Cuando se está hablando de la decadencia de la influencia del cristianismo. Por otra parte, yo creo que hay muchas ideologías modernas que se han apoderado de ciertos valores o de ciertos ideales que lo reconozcan o no lo reconozcan, están basadas evidentemente en el cristianismo y que no tendrían sentido si el cristianismo no hubiera existido en la historia de Europa. Los valores que predominaban antes del cristianismo en Europa, pues sería interesante considerarlos. Cómo veían los romanos precristianos, por ejemplo, la importancia de la vida o la dignidad de un niño de 5 o de 6 años, etcétera, etcétera, o la protección de las mujeres o toda una serie de cuestiones que ahora se ven como derechos humanos incuestionables y que forman parte del ideario de partidos políticos o de asociaciones pues que se ven como muy modernas, pero que en realidad, si se analiza de forma rigurosa, están basadas y están fundadas sin duda ninguna en el cristianismo. Por tanto, el cristianismo sigue influyendo mucho en nuestra sociedad, estoy convencido. Pedro, ¿tú cómo lo ves con el Atlántico a caballo tú del Atlántico? Vamos, eso es diario. Pues yo creo que el cristianismo sigue teniendo influencia capital tanto en Europa como en América. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Tomás, ¿no? Creo que es una cosa más aparente que efectiva, porque hagamos lo que hagamos, miremos donde miremos, de esta sociedad de la que nos jactamos desde aquí, desde ese eurocentrismo que muchas veces nos lastra desde aquí, somos cristianos. En fin, no podemos
No podemos negar eso. Y en América pasa igual, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado una vez, cuando Francis Fukuyama sacó su libro El fin de la historia del último hombre, él en uno de los capítulos hablaba precisamente de América Latina y decía que la llegada del cristianismo evangélico, el acogimiento del cristianismo evangélico por gran parte de América, lo que hizo fue multiplicar las personas que se escolarizaban, que aprendían a leer para leer la Biblia. Después modificó los valores de muchísimas personas que dejaron la picaresca nuestra, tanto hispana como latinoamericana, y que se convirtieron en buenos empleados. Entonces hubo un cambio de cosmovisión, incluso podríamos decir así, de muchísimas personas por el hecho de haberse hecho creyentes, ¿no? Y ahora, aunque muchas personas se declaran espirituales, más que cristianas, y en Panamá te pueden saludar en muchos países de América con Dios te bendiga o Dios mediante, o bueno, karma, y creen en algo espiritual, y es importante. Todo eso viene del cristianismo, básicamente. Entonces le quieren llamar de otra manera, pero el cristianismo sigue siendo fundamental. Le gusta a quien le pese, mejor dicho. Camilo, ¿tú cómo lo ves esta cuestión? Bueno, estoy bastante de acuerdo con Tomás que los datos estadísticos son bastante anacrónicos, ¿no? Si es un 40%, como puede ser un 6% que se declare cristiano practicante, ¿no? O cristiano. De hecho, a mí cuando yo me introduje en ese mundo, lo primero que me enseñaron fue, mira, hay mentiras, o digo mentirijillas, mentiras y estadísticas. Eso me lo dejaron claro, ¿no? Pero aunque los datos no me cuadran mucho, estoy bastante de acuerdo en el sentido de que en Occidente el cristianismo, vamos a decirlo de forma suave, está bastante decaído, ¿no? Y en América del Norte también. No quita que haya movimientos en Europa y en Norteamérica, movimientos cristianos vivos y con una vida estupenda, pero a nivel global sí se puede decir que hay un decaimiento. No es lo mismo en Asia, África o América del Sur, la tierra de nuestro Pedro, pero sí en Occidente, lo que se llama Occidente, indudablemente hay un decaimiento de unos 40, 50 años para acá. Se está viendo eso, más cristianofobia, en palabras de una paisana española de Cataluña, Pilar Rahola, para más que inventó ese término, pero estoy bastante de acuerdo con ello. Flor, tú que estás ahora, vas a ser árbitro. A ver, ¿de qué lado te pones? Pues me cojo el camino de en medio. Cojo el camino de en medio porque no cabe duda que no se puede negar la influencia cristiana, porque es la base sobre la que se han formado las sociedades, por ejemplo, en general, y sobre todo vamos a hablar de la parte occidental, de la sociedad occidental. Y no cabe duda de que eso, aunque se quiera evitar, tiene influencia. Pero por otra parte yo veo un deterioro a nivel de espiritual, moral, de todo tipo. Y en parte pienso que hay muchas causas que producen eso. Y por supuesto pienso que el cristianismo, quizás, claro, estamos cogiendo el término cristianismo y igual tendríamos que matizar, porque ahí engloba muchas cosas, pero no creo que esté, aunque está bien los datos, que bueno, había que ver cómo se recogieron, y estaba Camilo explicando el tema de los datos estadísticos. Lo que sí es verdad es que la sociedad está en la época del posmodernismo. Ya podemos, no sé si tiene este nombre, tiene esta época otro nombre más, que el tema del relativismo causó un daño tremendo porque eliminó en el pensamiento general las verdades absolutas, y a partir de ahí yo creo que ha degenerado. O sea, no cabe duda de que la base la tenemos, de que muchas cosas vienen de ahí, de que pues como decía nuestro hermano, que el tema de la protección de la mujer, esas cosas sí que vienen del. Pero pienso que hay un deterioro muy grande moral, y que es debido a las ideologías últimas que han estado circulando de estos últimos años. Y una pequeña acotación, si me permitís. Si he estudiado datos de estudios sobre cristianos
ministros del Evangelio en el campo católico romano, protestantes, sobre todo en Alemania, donde se han hecho estudios más serios, y la verdad es que ese relativismo está metido, digamos, en la Iglesia, pero muy, muy profundamente, hasta el punto de que muchos ministros, sean católicos o protestantes, ahí no se salva nadie, se declaran incluso ateos. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y entonces por qué estás ahí, delante de una congregación, en esa parroquia? Y bueno, y a lo mejor acaban acogiéndose a que tienen una labor social importante y que por altruismo están ahí. Yo digo el altruismo, no el señor sueldo que le dan los alemanes, el erario público alemán a cada uno de ellos, pero bueno, ellos se atienen a esas cosas, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Yo también quería decir una cosa que es importante también en base a la pregunta que nos hacía Daniel, la influencia, qué es influencia y qué es cristianismo, ¿no? Entonces, el cristianismo como idea, como generadora de la sociedad en la que tenemos, sigue teniendo influencia. Ahora bien, el cristianismo, la cristiandad, por decirlo el cristianismo, vamos a decir así, los valores de la iglesia, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios, han perdido muchísima influencia sobre, como decía bien Camilo, sobre los propios pastores o ministros, y que duda cabe también que de muchas iglesias, ¿no? Entonces también hay, en esa influencia que hay de buen rollo, de no, Dios es bueno, Dios te ama, ¿no? Usábamos la pegatinita esta de, ¿no? Dios te ama, te das cuenta de que sí hay buen rollo, y es lo que hay buen rollo solamente, pero ¿qué de ese buen rollo tiene que ver con la relación con Dios? Eso es otra cosa. Así que yo creo que sociológicamente, socialmente, pues venimos de un entorno cristiano y no lo podemos negar. Tomás, ¿tú tienes algo más que agregar a esa cuestión? Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro que esa diferenciación que acaba de hacer es importante. Una cosa es la evidente influencia del cristianismo en nuestras sociedades, a veces pues con valores y con ideas que se llaman de otra manera o que se visten de otra cosa, y otra cosa es el porcentaje de personas que realmente conocen a Dios o tienen una relación con Él. Eso es completamente distinto. Efectivamente, la experiencia espiritual basada en la palabra de Dios es algo que está en retroceso y sería un plano completamente diferente a lo que es la influencia en sí del cristianismo como cultura cristiana a la que yo creo que todavía pertenecemos. ¿Y por qué creéis, ya que el artículo siguiente, que ya he leído el titular, ¿no? En el que se dice que el cristianismo crece más rápido que el ateísmo, pero menos que el islam, ¿a qué creéis que se debe esa diferencia? ¿Por qué crece más rápido el islam? Flor, tú que estás entre niños y adolescentes, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablan de números, a mí me llaman la atención varias cosas, que a veces los números no son muy fiables. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, el Islam es una religión impuesta. Las familias que tienen hijos tienen el Islam impuesto y de ahí además no sales. Entonces, que diga que crece más el islamismo cuando igual es porque también están teniendo más hijos y esos hijos van a los números, no me es representativo de saber exactamente cuántas personas, si le dieran a elegir, estarían ahí, ¿no? Pero de todas formas también la religión islámica es como, bueno, hay otras religiones que tienen unos parámetros de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, parece que las personas, parece que el hombre, necesitamos hacer algo para resolver algo y tener por dentro la sensación de que tenemos el control sobre las cosas, ¿no? Entonces, eso hace también que religiones o que la verdad de Jesucristo, de la muerte y la resurrección, sea difícil de aceptar porque tenemos que aceptarlo como un regalo, como la gracia y la misericordia de Dios, no como darnos unos pasos para llegar a Dios haciendo cosas, ¿no? Bueno, igual me estoy entiendo un poco del tema, ¿no? Pero yo creo que los números van por ahí, por el tema de que en la religión islámica pues tienen hijos sin ningún veto, las otras sociedades, pues ya el número de hijos está, bueno, había un artículo que, por ejemplo, aquí en la provincia de Orense, el índice de natalidad está bajísimo. Y creo que casi menos de uno por mujer. Con lo cual, eso hace también que
que en la religión islámica los números son mayores. Camilo, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Por qué crecen más? O sea, dice el cristianismo crece más que el ateísmo, pero menos que el islam. ¿Tú crees que lo que dice Flor va por el buen camino? Sí, va por buen camino, sí. La demografía tiene muchísima importancia porque ellos proselitismo hacia todo el mundo no suelen hacer. Lo que tratan de imponer es, por la fuerza en algunos lugares geográficos del mundo, tratan de imponer por la fuerza al Islam y lo consiguen, hace que lo consiguen, porque si te van a cortar el cuello o te vas a inclinar hacia la Meca, pues dices, mejor que antes de que me corten el cuello, pues digo, Alá es grande, ¿no? Y tiro para adelante, pues. Eso por un lado, pero sobre todo es demográfico. Una pareja musulmana, pues aquí en Europa, que al menos es donde yo lo observo más de cerca, pues tiene 4 o 5 hijos y la media demográfica de Occidente desciende la población. O sea, tendría que haber, para que la población se aguantara, una media de 2.1 o 2.2 criaturas y está por debajo de 2, ¿no? Pero por otro lado, si nos referimos a una ideología impuesta, entre comillas, por la palabra, evidentemente el cristianismo gana de calle. Esta semana me llegaba un informe de la Alianza Mundial Evangélica y, por ejemplo, hablando de la problemática de la conversión de los musulmanes, ponía una estadística a nivel mundial donde se ve que el cristianismo va avanzando en muchos lugares del mundo de presencia musulmana, y ganaba también por la demografía de ese país. En Indonesia están hablando de 6 millones de conversiones en los últimos años. Claro que Indonesia es el país musulmán más poblado de la tierra, ¿no? Pero bueno, o sea, el cristianismo en África, Latinoamérica y Asia está ganando en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, en algunos lugares el mundo musulmán evidentemente lo está imponiendo de una forma tremenda. Bueno, así muy breve porque nos estamos acercando al tiempo del Ecuador. Pedro, muy breve, ¿tú cómo ves ese tema? Fundamentalmente hay que recordar una cosa, que las imposiciones echan adelante cualquier religión y lo hemos vivido en el pasado dentro del propio cristianismo. Cuando el imperio decidió que todos había que ser todos a una cristianos, aquí ganábamos todos, ¿no? Pero claro, cuando el cristianismo se le quita esa carcasa de imposición y tienes que enfrentarte al creador que te ofrece la posibilidad de salvación, eres tú el que tienes que decidir. Y muchísima gente durante ese imperio que era cristiano, entre comillas, ¿cuántas personas tienen una relación verdadera con Dios? Yo creo que ahí, también por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando en Indonesia, que son mucha gente, están acostumbrados a tener la religión que tienen, es una religión, pero cuando te quedas delante del creador, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, claro, ahí está un poco también los números, ¿no? Aparte de lo demográfico, estoy totalmente de acuerdo. Tomás, breve también. Yo creo que hay algo que puede influir también. Evidentemente habría que saber esas estadísticas, pues cómo se hacen esas preguntas y en qué contexto se contestan. Pero hay algo que influye también, yo creo, ahí, y es que otras religiones, digamos que son menos exigentes que el cristianismo. Y yo aclaro eso ahora. Para una persona perteneciente al Islam, pues pertenecer a su pueblo, haber nacido en una determinada familia y vivir en un determinado entorno es una prueba evidente que él pertenece al Islam y se declara, sin duda, como perteneciente al Islam. En cambio, hay muchos hijos de cristianos, nietos de cristianos, que son muy conscientes de que no están a la altura de lo que es ser cristiano y se declaran no cristianos. Cuando un hijo o nieto del Islam, digamos, se declara Islam sin dudarlo. Y en Europa creo que hay mucha gente que ahora mismo no se declara cristiano practicante porque son conscientes de que ser cristiano es algo real, es algo que tiene que ser muy auténtico y no depende ni del sitio donde has nacido, ni de la familia que has tenido, ni de ir a un servicio público religioso en determinados momentos del año. Es muy cierto lo que dice Tomás, estoy muy de acuerdo contigo. Y es más, fíjate, en la UMMA, que es, digamos, el movimiento mundial musulmán, los españoles somos musulmanes para ellos. Musulmanes apóstatas, pero musulmanes. Fíjate. Bueno, hacemos un alto en nuestro tiempo para
sazonar un poquito, ya llevamos un buen rato, con una pizca de adobo musical. En este caso, la doxología a la Trinidad, el canto a la Trinidad, es del Dicit, del Salmo 110 de Antonio Vivaldi, y lo interpretan el coro Junaldis y la orquesta de cámara inglesa dirigidos por un italiano, Vittorio Negri. Así que es muy breve, pero es jugosito. Vamos a escucharlo. Después de escuchar este segundo tema, en este caso el tema de Vivaldi, el que era conocido como el Prete Rosso, el padre pelirrojo, pero que en realidad él no ejerció nunca. Él estaba ordenado como sacerdote, pero nunca llegó a ejercer. Él lo suyo era la música y nos ha dejado una buena herencia. Últimamente se han descubierto muchas cosas que compuso Vivaldi. Pero nosotros volvemos a lo nuestro. Entonces, siguiendo con el tema general de la influencia del cristianismo, hay un tema que yo os he pasado un artículo que no tuve tiempo de resumirlo, pero yo supongo que os hacéis cargo perfectamente, y es el siguiente. El primer tratamiento doble por ovodonación, la historia de Yolanda y Livia, una pareja homosexual que, bueno, pues querían tener hijos y han recurrido a las nuevas tecnologías y parece que es la primera vez que aquí se hace que las dos fueron inseminadas y solo una llegó a quedar embarazada. Pero este es el hecho que está ahí. Entonces, yo quisiera abordar el siguiente tema. Yo voy a hacer dos preguntas y vosotros tiráis por donde pensáis que se puede tirar. Si se puede, quiere decir que está permitido. Y hay una segunda pregunta que surge de ahí automáticamente. ¿Está la ética condicionada por el se puede? Esas serían las dos preguntas que yo os voy a plantear en esta segunda parte del tiempo del cuarto de atrás, antes de que sazonemos el final con otra doxología que será en este caso de Händel. Así que, oye, os tengo colgaditos casi igual, pero no estáis igual. Vuelvo a empezar por Tomás, porque lo tengo, como él fue el primero, pues lo tengo. Está de extremo derecho, sí, para mí. Va a sacar el córner. Ya ves, entonces, esto es un tratamiento que la ciencia y la tecnología han llegado hasta ahí, y yo preguntaba si se puede, porque realmente sí que se puede, quiere decir que está permitido, y entonces de ahí surge la verdadera pregunta. ¿Está la ética condicionada por se puede? Tomás, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo creo que no debería estar permitido todo lo que se pueda hacer, porque se pueden hacer muchas cosas, siempre se ha podido hacer cosas buenas e influir para bien en la vida de los demás, y cosas malas y poder influir para mal en la vida de los demás.
Por lo tanto, es importante que haya regulaciones y que haya cosas que no se pueden hacer. Yo en esto de la paternidad, de ser padres, de ser madre, siempre creo que el deseo de ser padres es algo bueno, intrínsecamente bueno. Pero siempre que se piense en que quien realmente tiene derechos es el niño y quien realmente tiene que tener un entorno ideal es el niño. Yo soy padre de 3 niñas, de 3 chicas ya mayores, y he vivido el proceso de ser padre primerizo, de tener bebés en casa, de tener después adolescentes, etcétera, etcétera. Ahora ya tengo nietos. Pero siempre creo que cuando uno quiere ser padre debe de pensar en que todo tiene que ser para el bien de ese niño que viene. Es decir, el objetivo no debe de ser colmar mi aspiración de ser padre, sino tener un hijo sano y que tenga todos los elementos para ser feliz. Eso es, yo creo que la principal motivación o la principal preocupación que todos nos debemos plantear cuando queremos ser padres. Después, bueno, yo creo que el método más entretenido para ser padres es el tradicional, el más divertido y el más gratificante, esa es mi opinión personal, pero creo también que hay muchas personas que pueden encontrar en la ciencia un auxilio para poder ser padres cuando tienen dificultades en hacerlo. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se puede, porque efectivamente no todo lo que se puede debemos de hacerlo. Y hay que generar un debate y a nivel político, a nivel filosófico, establecer límites, sin duda. Flor, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, pues mira, ahora que estaba hablando Tomás, estaba recordando un versículo de la Biblia que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede haber muchas cosas que se pueden hacer, pero que no todas convienen. Entonces, ¿la ética dónde entra? ¿Dónde entra la ética? Claro, a ver, la ética siempre va a depender de la ideología, de los gobiernos, de los políticos, de lo que esté ahí. Va a depender de eso. También es verdad que muchísimas veces la ciencia va por delante y después es cuando se legisla. Se descubren cosas y eso ya sabéis que lo hemos comentado aquí bastantes veces. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Y la inseminación artificial es una técnica ya muy antigua, quiero decir que es de muchos años y que ha ayudado también a muchos matrimonios a poder tener hijos, porque de otra manera no podía ser. El tema de que sean 2 mujeres las que lo han hecho, pues obviamente el tema es que ahí no hay prohibición de ninguna clase. Bueno, esto no es exactamente inseminación, es otro proceso como pone el artículo. Pero bueno, en todo caso... Bueno, pero si entraba dentro de la seguridad social es una cosa que está regulada y que está legislada y que está permitida. Exacto, exacto. Pedro, ¿tú cómo ves el tema? Porque antes hemos hablado de la influencia cristiana y en general habéis llegado a una especie de consenso que la influencia cristiana está presente en Occidente, en todo Occidente, en unos sitios más que en otros, pero también que ha habido un cierto deterioro y que otras ideologías, a fin de cuentas, lo que gobierna el mundo son las ideas, no son los hombres, son las ideas que los hombres aceptan y después las imponen o las imponen ciertos poderes supranacionales. Pedro, ¿tú cómo ves este asunto? Pues yo estoy de acuerdo con lo que citaba Flor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, y ahí está la importancia del texto en su contexto. A mí, ¿qué es lo que me conviene a mí? Claro, entonces quien ha legislado, quienes han votado las leyes, han pensado en un consenso global. Ahora, los derechos están allí y se pueden ejercer o no. Entonces, quien crea que tiene algún problema de conciencia con ejercer este derecho, pues que tenga sus reparos, ¿no? Pero a la persona que le parece que está ya debatido, que está permitido y es legal, pues lo haga. Ahora bien, es evidente que la ética siempre va por detrás, como nos pasa a todos,
de lo que ocurre, ¿no? Una vez que alguien viene y dice, mira, he descubierto que se puede hacer tal cosa. Bueno, claro, ya lo has descubierto, ahora lo tienes aquí, ¿ahora qué haces? La patente la sacas a que todo el mundo la use o no, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, claro, es un interesantísimo debate el que está allí, ¿no? Y evidentemente siempre la ética va por detrás de todas estas cosas, ¿no? Uno va por la vida y no se plantea estas cosas hasta que alguien te dice, oye, mira, me pasa esto, ¿tú qué harías? Hay libros por ahí sobre estos de temas éticos, ¿no? Y te ponen en situaciones, ¿no? ¿Tú qué harías? El menor mal, el mayor bien, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que hay que ejercer fe también, ¿no? Si el Señor me da la conciencia de que puedo o no puedo, pues adelante con eso, ¿no? Pero sin duda la ética siempre es esclava de los momentos, ¿no? Cuando esto hace 50 años se lo planteaban, hace 100 menos, ¿no? Transfusiones de sangre, ¿qué es esto, no? Entonces, claro, la ética siempre está allí, en esa lucha. Camilo, ¿tú cómo ves el asunto? Tomás al principio dijo algo que decía mucho más. En sus palabras decía mucho más de lo que dijo. Dijo, lo primero es que hay que pensar en lo mejor para los hijos o hijas, para los hijos, es lo primero, hay que pensar qué es lo mejor para ellos. ¿Tú cómo ves el tema? Estoy bastante de acuerdo con Tomás y no porque sea principiante Andrés en el programa, no otras cosas. Me asustó, me dice que es abuelo con lo joven que le veo, Dios mío. Qué prematuro ha sido este hombre. Pues mira, volviendo al tema. 3. Estos días... estos días atrás estaba escuchando una conversación científica, ¿no? Y claro, la tecnología, tenemos hablado en algún programa hace tiempo sobre la tecnología CRISPR, estas famosas de cortar y pegar en el genoma, pues donde se quiere avanzar más rápidamente es precisamente en el tema de niños a la carta. La inseminación artificial, como decía Flor, creo que fue ella, esto ya es antiguo, ya ha quedado un poquillo obsoleto, ¿no? Está muy bien, ha ayudado a muchas familias, pero ahora la ciencia se encuentra que los papás quieren ya un niño que sea rubio, un niño que sea, a lo mejor que tenga los ojos verdes, o un niño que tenga más fuerza que los demás, porque tiene que pegarle en el cole a todos, ¿no? Esto parece una broma, pero se puede llegar a eso. Los avances están ahí. Y el problema de estos científicos será, bueno, ¿y dónde está la ética? Como decía también Pedro. ¿Dónde está la legislación? Nosotros estamos avanzando mucho en este tema y un poquito hasta venían casi llegar sin ser cristianos, al menos declarados, venían al tema de Tomás. Lo que hace falta es que un papá y una mamá se unan y en amor y en cariño y con ideas y de futuro y con un proyecto decidan tener un niño. Y no, yo ahora quiero un niño, mañana no lo quiero y si lo quiero de este color, ¿no? Y se encuentran que ellos al mismo tiempo ven cómo avanzan, les gustan los avances tecnológicos porque todos los avances son buenos si se usan bien, pero ellos tienen una gran preocupación y creo que no es para menos, ¿no? Porque al final siempre hay un camino donde no hay legislación o hay un camino donde tú te puedes meter y bueno, que no sea punitivo el asunto. Hay otra pregunta y todo, en el fondo, todo tiene que ver con la influencia del cristianismo. Aunque, pues seguro que más de uno recordaría, oye, que a veces las cortapisas que puso el cristianismo ante avances científicos, pues no tenía ningún sentido. Ahora, recordamos en cuanto a esto que es muy evidente que los niños solo nacen si hay un padre y una madre. No nacen de otra manera. Se pueden manipular las células germinales, pero solo nacen con un padre y una madre. Y por alguna razón, pues esto está siendo bastante ignorado. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, Camilo. Yo quiero un niño, pues quiero un niño y lo tengo, y da igual que sea un hombre solo, que una mujer sola, que dos mujeres, que dos hombres. Queremos ser padres y no se piensa ni en el bien del ser que van a hacer,
Bueno, de eso no se piensa nada porque si no, no se matarían los concebidos. No se piensa en el bien del ser que van a hacer, ni se piensa que ese ser se cría deforme en el aspecto emocional si no hay un padre y una madre. Así de sencillo. Pero después hay otra cuestión, que ahí tenéis un artículo que os he pasado, por cierto, de una médico especialista en psiquiatría infantil, juvenil y perinatal. Y esta mujer, Ivone Olza, dice, no es lo mismo ser padre que ser madre. A quien necesita el recién nacido es a ella. Entonces yo os pregunto ahora otra cosa en el poco tiempo que nos queda para completar nuestra hora de programa. Os pregunto otra cosa y ahora voy a empezar por el otro lado para que no me digáis que siempre ataco por la izquierda. ¿Está devaluado el ser madre, Camilo? Yo creo que lo que está devaluado es ser padre. Madre no, o sea, esa mujer lo que viene diciendo es que lo importante, la importancia recae en la madre, aunque después lo matiza. Yo esa entrevista sí la seguí en la prensa con detenimiento, y acaba diciendo, bueno, pero en los primeros momentos, digamos, los primeros meses o los primeros momentos de la vida de la criatura, que es mucho más importante la madre. Bueno, hasta ahí podría estar de acuerdo con ella, pero hoy por hoy el papel va que la mujer es importante y el papá cada día menos, por acabar rápido de decirlo, ¿no? Y es más, yo creo que el hombre es un presunto culpable hasta eso. Pedro, ¿tú cómo ves ese tema? A lo mejor es un enfoque inadecuado. O igual, porque es que resulta que la madre, aparte de algunas muy poquitas, tener hijos y muy poquitos hijos, porque las cosas están organizadas por nuestra sabia, entre comillas, ingeniería social, para que la familia sea un referente en desaparición. Entonces la madre sí que, bueno, pare a los hijos, eso sí, pero después ya está establecido que desde 0 años los niños van a ir al cole, desde 0 años. Es decir, que ya ni la madre ni el padre. Ahí está el Santo Colegio, que es el que los educa desde bebés. Hay un movimiento de hace unos años para acá que se llama el movimiento de las malas madres, ¿no? Que se ha puesto así. No hay que olvidar una cosa, y estamos en vía de experimentar todo esto, que el gran engaño aquí ahora es que todo es una construcción cultural, ¿no? Entonces, esta idea de que las madres son sacrificadas y morían por sus hijos, eso lo hemos inventado. Nos hemos inventado el amor romántico, nos hemos inventado el amor de padre. Ahora, los psicólogos, los psiquiatras, los antropólogos, toda esta gente que viene estudiando estas cosas, están una vez más discutiendo sobre que esto no es una construcción social, sino que es incluso una cosa más cerebral y biológica. Entonces, y ahí hay un montón de libros, hay un montón de estudios, pero ¿qué ocurre? No se quiere hablar de estas cosas. Entonces, no se quiere decir no, que el padre es muy importante, que la madre es muy importante en distintas etapas. En los 90 han salido un montón de libros que ahora no se quieren ni leer otra vez, sobre la mente del niño, la psiquiatría del niño. Barton White tiene un libro es un psicólogo infantil que se llama No lo mimes, quiérelo, por ejemplo, hablando de cómo los niños ya pueden saber un poco su carácter, por dónde va a ir cuando está cambiando el pañal. O sea, desde ya de pequeños hay que estar encima de ellos, ¿no? Entonces, es terrible esta idea de que todo es una construcción cultural, ¿no? Entonces, muchas mujeres, pues, claro, tienen que salir a trabajar y les cuesta, ¿no? Les cuesta por ser madres, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Flor, breve, por favor, porque nos quedan. A ver, ¿cuánto me das? Vale. Bueno, pues primero, yo no estoy para nada de acuerdo con algunas afirmaciones que ha emitido esta mujer. Imaginaros en el caso de que un niño nace y pierda a su madre, quiere decir que no va a tener una figura alrededor. El niño va a crear un vínculo con la persona que lo cuida, que lo alimenta y que se hace mucho, por ejemplo, en maternidad ahora lo que se llama piel con piel, ¿no? El niño nace y se le pone piel con piel. Puede ser piel con la madre, piel con el padre, o sea, no solamente con la madre. Parece que con la madre sí establece un vínculo durante el embarazo, un vínculo que hace que
que además, si después de nacer ese vínculo continúa, el cerebro del niño se desarrolle bien, pero ese vínculo también lo va a tener con el padre. Es una pena que no hubiera leído un libro que se titula El cerebro afectivo, que explica cómo diferentes zonas del cerebro de las mujeres se activan con los bebés, perdón, al revés, diferentes zonas del bebé se activan con las mujeres, con el contacto, con el vínculo de las mujeres, y otras zonas se activan con el vínculo del padre. Con lo cual las dos figuras son súper importantes. Pero también hay que entender que un niño que pierde a sus padres también establece un vínculo con la persona que le cuida, porque es un tema de supervivencia. Uh-huh. Entonces, creo que esos temas están muy maltratados. Creo que la figura del padre está maltratada. Y yo, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención estos últimos años que en los colegios se celebra, ya no se celebra el Día de la Madre, o a veces sí, pero se celebra el Día de la Mujer, pero no se celebra el Día del Padre, por ejemplo. Y eso es muy llamativo. Uh-huh. Eso lo que quiere decir es que, obviamente, sí que tendemos a que ahora muchos constructos intentando que sean sociales, culturales, para evitar otro tipo de razonamientos, que muchos son biológicos y que debían ser usados, pero que para interés de mucha gente no les valen. Tomás, brevísimo. Bueno, yo estaba pensando... Un par de minutos, hombre. Un par de minutos, vamos allá. Yo estaba pensando que no soy nadie para decir lo que voy a decir ahora, porque no tengo formación ni como médico, ni como sanitario, ni como nada, pero sí tengo experiencia. Es decir, como os decía antes, he sido padre. Y yo sí creo que, como dice la escritora de ese artículo, los niños nacen enamorados de su madre. Esa es una frase literal que ella pone ahí. Los niños nacen enamorados de su madre. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que los niños nacen enamorados de su madre y que en los primeros días el contacto con su madre es vital. ¿Eso quiere decir que el padre no hace tanta falta? No, en absoluto. Yo creo que el padre puede crear el soporte y el entorno para que ese contacto del recién nacido con la madre sea posible. Claro, si la madre tiene que fregar la loza, tiene que barrer, tiene que mantener la casa limpia, aparte de recuperarse del parto, no va a poder. Entonces, los padres tienen que proporcionar ese soporte. Yo he sido padre de hijas, nada más, y eso igual condiciona un poquito, pero yo creo que mis hijas nacieron enamoradas de su madre y también estoy convencido de que quieren mucho a su padre. No me he sentido nunca poco querido por ellas, ni me siento así, pero creo que mi papel y el de ellas son diferentes. Creo también que si ella faltase, pues evidentemente, o yo faltase, pues la figura del que quedase podría suplir, claro que sí. El amor todo lo cubre, el amor todo lo suple. Ahora, la situación ideal es la figura del padre, la figura de la madre, la cercanía biológica, podríamos decir, de quien los ha parido. Yo pienso que eso funciona. Y como digo, hablo de forma totalmente desautorizada en cuanto a formación, pero bueno, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido. Bueno, yo de verdad que lo siento porque me lo estaba pasándomelo bien por estas aproximaciones a temas que están en la vida diaria y que tienen que ver con la influencia del cristianismo bíblico, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de la influencia del cristianismo, hablamos de las ideas, los principios que surgen de la Biblia. Pero ya se termina porque no hay tiempo para más, así que muchas gracias a Camilo, a Flor, muchas gracias a Tomás y le damos la bienvenida y muchas gracias a Pedro también por esta participación en el cuarto de atrás, que esperamos continúe en el tiempo. Y vamos con la doxología de la Trinidad del Laudate Pueri. Laudate Pueri es el Salmo 113, que es uno de los salmos que hay muchos compositores que han compuesto músicas a este salmo. Si buscáis en YouTube Laudate Pueri vais a encontrar bastantes. El Salmo 113, aunque en algunas versiones es 112. Pues vamos con la versión de Händel. El salmo arranca diciendo: alabad siervos a Jehová. Lo escucharemos por medio de la Orquesta de Cámara Inglesa y el Coro del Colegio de los Reyes, dirigidos por Stephen Crewbury. Así que
os dejamos antes de la final del programa, de la cabecera final, os dejamos con la doxología de Händel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios existe en 3 personas y es un solo Dios. Escuchemos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.